Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a una nueva charla de Hosteltour, en este caso para profundizar un poquito más en todo lo que va a ser y lo que está siendo la gestión de los riesgos durante el COVID y sobre todo de este periodo post-COVID en el que nos vamos a encontrar. Para ello, hoy contamos con la presencia de dos profesionales de este ámbito. Ellos son Manuel López, él es el consejero delegado de Intermundial. Hola, Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien. Buenos días, buenas tardes a todos. A la hora que se vea esto, esto no tiene horario. Vale. Muchas gracias, Manuel, por acompañarnos en esta charla. Y también nos acompaña Juan Carlos Tárraga. Juan Carlos es el subdirector general de Willis Towers Watson en España. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y además dos buenos amigos de Hosteltour y grandes profesionales muy conocidos y reconocidos en el sector turístico y dos personas, inmejorables para abordar un poco esta cuestión de la gestión de los riesgos. Además, lo vamos a ver en la charla desde dos puntos de vista. Por un lado, pues más desde un ámbito más amplio como pueda ser el de la protección de los riesgos financieros y más empresariales, ¿verdad? Con Juan Carlos, y con Manuel abordaremos también una visión muy importante, sobre todo a partir de estos momentos en los que la gente pues, va a retomar los flujos turísticos y también para los riesgos en las empresas, en los empleados, en los trabajadores y en los visitantes. A mí lo que me gustaría preguntaros en primer lugar, porque creo que es algo de lo que se ha hablado bastante durante esta situación, se ha dicho mucho, ¿no? Es que esto nadie se lo podía imaginar. Pero si había alguien que se tenía que imaginar algo así, era el mundo de los seguros, ¿no? Entonces, ¿es así o no es así? Voy a hablar yo en primer lugar porque tocayo Manolo, Manuel Molina es el importante. Yo la próxima vez dejaré el López y me pondré Molina, digo en el sector turístico. Y sí, los aseguradores sí lo habían previsto. La mayoría de las empresas no. Y lo puedes decir en Hosteltour, más claro imposible. Los aseguradores sí. Recuerdo yo que cuando era muy pequeñito siempre recibía la cariñosa colleja de mi jefe que decía: se te ha olvidado la exclusión de epidemias y pandemias. Esto está excluido. Luego, como es sistémico el problema, por eso los aseguradores lo habían previsto. La mayoría de las empresas, para mí, no. Luego hablaremos que había algunas, como en los seguros de viaje, la asistencia, que han tenido cobertura los clientes 100%. Pero esto sí lo habían previsto los aseguradores. ¿Y ha servido de algo? ¿Ha servido de algo? Porque se ha hablado mucho de que como nadie podía preverlo, tú dices que sí, el impacto ha sido enorme, pero ¿ha servido de algo para que se haya previsto en...? ¿Que si ha servido de algo? Bueno, no hemos quebrado al sector asegurador. Podía haber quebrado. Vamos a poner un ejemplo. El otro día leía yo un buen informe de Hosteltour y decía: ya hemos recogido los 55.000 millones de caída en la producción del sector turístico. Luego he visto otros informes que se acercan a los 90.000. Entonces, dime qué industria puede soportar en un problema como este, si no lo hubiesen previsto, 100.000 millones solo en España. En el mundo entero ni te cuento, ¿no? Luego, ¿ha servido de algo? Sí, hemos salvado una industria y hemos aprendido luego todas las empresas de lo lindo ante una pandemia. Habrá que ver las cláusulas en los próximos seguros y en los próximos años. Ahí seguramente entraremos ahora a continuación. Juan Carlos ha comprado una lupa ya para irlos viendo con los aseguradores. Juan Carlos, ¿se podía prever y cómo estaba previsto? Bueno, yo creo que se podía prever, pero en general no se ha previsto. Y desde luego en los mapas de riesgos no se contemplaba algo así y sobre todo con un impacto global como el que ha tenido. Y por tanto no estaba en las empresas ni identificado ni medido el daño potencial, porque no existía esa sensibilidad a este tipo de riesgos. Para que la haya, se tiene que estimar el peligro y eso es algo que nadie esperaba. Por lo tanto, los mapas de riesgos es un ejercicio que hacen todas las empresas o la mayoría de las empresas, donde se identifican qué puede ir mal en mi negocio que afecte y que tenga un impacto en mi cuenta de resultados. Y como bien ha dicho Manuel, las aseguradoras sí llevan muchos años con una cláusula de exclusión en ese sentido, pero las empresas no lo tenían contemplado, o por lo menos no lo tenían contemplado con el impacto que ha tenido.
contarnos si queréis un poquito, aunque ya os digo, y además me ha gustado mucho presentaros por la relación que tenemos, pero sí me gustaría, para la gente que a lo mejor no os conozca tan bien, que nos conozcáis un poco dentro del ámbito en el que estamos hablando nosotros, que os hagáis no un poquito de publicidad, que sé que lo vais a hacer aunque no os lo diga, sino muy especialmente cómo se ha vivido dentro de vuestra empresa y de vuestra especialidad este impacto tan grande. Empieza si quieres tú ahora, Juan Carlos, y luego Manuel. Bien, pues lo que comentabas, Manuel, nosotros hemos vivido esta etapa con muchísima intensidad y analizando cuál ha sido la respuesta de las empresas turísticas desde el punto de vista de la gestión de sus riesgos. ¿Qué has ido aprendiendo sobre la marcha? Porque al ser una situación inédita no teníamos nada sobre lo que trabajar. Se convocaron comités de crisis, se convocó al comité de médico asesor, se analizaron exhaustivamente las coberturas de los contratos de seguro. El tema del hotel de H10 en Tenerife fue un punto de inflexión muy importante, a raíz del cual pues todavía se intensificaron más las consultas de nuestros clientes del sector turístico y al final lo hemos vivido como la manera de trasladar una nueva realidad distinta a la que había antes del COVID-19. La incertidumbre, como todos sabemos, hace mucho más difícil la toma de decisiones, pero el objetivo de todo el sector turístico yo creo que ha sido común en lo que es materia de riesgos y seguros y ha sido pagar lo menos posible y pagar cuanto más tarde mejor. Eso sí, manteniendo protegida la cuenta de resultados y el capital humano de las empresas. Bien. ¿Quieres que conteste yo algo más? Sí, claro. Desde tu lado, ¿cómo lo habéis vivido vosotros, Manuel, desde el ámbito de tus clientes, tus proveedores? Nosotros y sector, ¿no? Entonces, como nosotros somos un grupo, y ya me has dicho que además tendríamos que darnos algo de publicidad dentro del grupo intermundial, que es donde se deben de asegurar los riesgos de viajes, por favor, ¿no? Ya esto me lo ha permitido el medio, ¿no? En nuestro despacho de letrado de Tourism and Law han estado trabajando al 101% y muy preparados y con mucha digitalización y mucha tecnología y no han notado nada y además ahora, desgraciadamente, tienen mucho más trabajo. En el tema de Intermundial, todos aquellos que no tenían cogieron su ordenador portátil en los últimos días, del día 10, 11 y 12, y todos a casa y todos trabajando y además en venta cero, pero en modificaciones. Estos también hemos trabajado al 101, ¿no? Y toda la parte de nuestra de servicios de atención a los clientes de Travel Help, pues hemos estado ayudando un poquito de ayuda en las repatriaciones al sector turístico y poco más. Y ahora están caídos, ¿no? Es una pena esta ruina que tenemos que administrar. Sin embargo, en el sector turístico diría que es notable, pero qué bien lo han resuelto, ¿no? Es decir, han gestionado millones de cancelaciones. Las agencias de viajes han repatriado espectacularmente bien. Las OTAs han hecho también su trabajo. Los hoteles, el de H10, todo el mundo lo ha puesto, incluso en el Congreso de los Diputados por parte del presidente Marichal, como eficaz. Como dice la palabra H10, un 10. No se podía esperar menos de esto. Luego, ningún complejo para el sector turístico que ha sido notable, ¿no? Ante una decisión que nunca había existido, que es un cierre gubernamental. Luego, un 10 para el sector, sin complejos. Y las empresas, sin complejos. A lo que son los consumidores nos hemos adaptado y lo hemos hecho muy bien. Estáis hablando de cómo habéis respondido vosotros, cómo han respondido las empresas de vuestro ámbito sí. a esta situación. Y ya, Manuel, pues iluminabas un poquito cómo se había comportado también las empresas del sector turístico. Pero, ¿quieres ampliar un poquito más cuál ha sido la respuesta de las empresas y además de los distintos ámbitos? El sector hotelero se habla mucho, la intermediación, por supuesto, ha tenido también su papel, pero ¿qué decir del transporte aéreo? ¿Qué decir del transporte por carretera? ¿Han reaccionado bien esas empresas desde el punto de vista de la gestión sobre todo de los riesgos, que es un poco de lo que estamos tocando hoy? Yo pienso que el mismo comportamiento de las líneas aéreas, que han sido las que, ante las nuevas normas que se venía, una rigidez absoluta ante sus riesgos. Y luego también decía la parte de la salvaguarda de las cuentas de explotación, ¿no? Es decir, han tenido que dar muchos servicios de repatriación y también una conversión de la mayoría de ellas a la carga, que es lo que ha funcionado y esto ha salvado cierto tejido.
no digo de los hoteles, ¿no? Que muchos han puesto a disposición de un apoyo sanitario y los hemos tenido en las grandes ciudades y en zonas turísticas, ¿no? Protegiendo también que lo primero era la salud. Luego yo pienso que el sector turístico se ha adaptado cada uno. Da igual que seas distribuidor, da igual que seas proveedor, pero han tenido, si antes he hablado de comportamiento ejemplar, ejemplar. Y una actuación notable. Hay otros riesgos, que estos no los voy a sacar aquí, ¿no? Que es riesgo en este momento empresarial, porque es un riesgo sistémico, ¿no? El de la pandemia, que nos ha hecho polvo la cuenta de resultado del que está hablando y de nuestro grupo, como del resto de las empresas turísticas. De esta no nos hemos salvado y de esto no lo hemos podido prever. Han existido los ERTES, que nos ha aliviado solo una carga, pero la cuenta de explotación no. Si quieres, Juan Carlos, complementando un poco lo que dice Manuel, además de tu visión sobre esta pregunta que te hacía, me gustaría también que si nos contaras un poco en vuestra relación con las empresas y a vuestro nivel, si crees que las empresas tienen bien cubierto los planes de continuidad del negocio y si han funcionado bien en estos momentos. Pues mira, yo creo que en general sí, pero no todos, y sobre el funcionamiento ha habido un poco de todo, la verdad. Lo que es cierto es que lo que no ha funcionado es el plan de continuidad de negocio, que no ha existido, eso seguro. Ese no ha funcionado porque no ha existido. Y de los que sí estaban en vigor, bueno, hay un poco de todo. Hay planes de continuidad de negocio vivos y que se están actualizando constantemente y otros que se habían metido en un cajón y en fin. No es tanto tener un plan de continuidad de negocio y cumplir los requisitos, sino previamente haber hecho un poco los deberes. Hay que trabajar la innovación de los procesos, integración de metodologías ágiles, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya te digo, ha habido un poco de todo. Ha habido empresas que, salvando, digamos, las posiciones de los hoteles, todo el corporativo de hoteles o viajes, que no tenían, pues, todos los portátiles que deberían haber tenido. Entonces, a la hora de trabajar, pues ha sido un problema. Otras sí lo tenían preparado. O sea que yo te diría que en general sí había planes de continuidad de negocio, se han ejecutado positivamente, pero no en todos los casos. Hemos hablado ya así un poquito por encima, ¿no? Y además el título de esta charla hoy es sobre la gestión de los riesgos post-COVID. Evidentemente, todo lo que hemos vivido hasta este momento, pues bueno, sobre todo nos tiene que servir como experiencia, pero a mí me gustaría, si os atrevéis a vaticinar un poco, cómo va a impactar esta situación y esta experiencia que han vivido tanto los asegurados como los aseguradores en el nuevo contexto de los contratos. Para cualquiera de los riesgos que habéis tenido que cubrir en estos momentos, tanto de la visa de los pasajeros y los usuarios finales como de los propios empresarios. ¿Cómo creéis que va a impactar esto y de qué forma puede impactar incluso en los precios de las coberturas? Juan Carlos, ¿tú o yo? ¿Empiezo yo? Bueno, a ver, yo creo que el consumidor español, en la parte que conozco muy bien, que ha sido de seguros de viaje, los aseguradores han tenido también un comportamiento de no dejar a nadie sin atender sanitariamente o haciendo cuarentena. Como tenemos experiencia, luego esta parte yo creo que se va a garantizar muy bien por parte de los aseguradores. Y eso también lleva a otros riesgos de salud y lleva a otros riesgos de vida. Es decir, que esta parte que no está excluida de la pandemia expresamente van a tener un buen comportamiento y hay un agravamiento de riesgo, pero esto, como siempre digo yo, esto siempre se resuelve con menos de 9 euros, ¿no? Por persona, ¿no? Entonces, bueno, esto lo vamos a tener resuelto. En los mismos seguros de viaje vamos a tener un problema, y lo hemos tenido, que son las cancelaciones. Aquí las cancelaciones es sistémico. No había existido nunca alguien que tuviese la capacidad de cancelar como las autoridades europeas o cada uno de los países, ¿no? Que ya no se viaja a partir del 11, alarmas. Entonces, claro, y bloquear ahora mismo el mundo de los viajes es tal el volumen que volveríamos a quebrar una industria aseguradora. Luego, en cancelaciones que van a ser masivas, esto no vamos a poder dar respuesta. Individualmente saldrá esto. El resto de los riesgos pueden estar asegurados y hay un miedo, el mismo miedo que siente a veces el consumidor a la hora de viajar es el mismo miedo que siente el sector asegurador. Tengo miedo, luego va a ir muy poco a poco. Y entonces
sí que se cubrirán algunas insolvencias, sí que en crédito o en impagos para que sea más fácil, sí que se cubrirá, pero paralización de negocio por orden gubernamental, interrupción de negocio, vuelve a ser sistémico y si queréis luego hablo un poco de qué cosas cubrimos sistémicamente o al menos lo consorciable, quería decir, ¿no? Que pagamos todos los y qué posibilidades da. Y entonces, lo voy a dejar para la siguiente, quiero decir que así serán las cosas, ¿no? Poco a poco y con mucho miedo y algunas cosas serán riesgo empresarial. Sí, yo estoy de acuerdo, Manuel. Yo creo que la manera en la que impacta este nuevo contexto en los contratos de seguro requiere un análisis súper exhaustivo, caso a caso, porque de repente el riesgo a transferir al mercado asegurador no tiene nada que ver con la etapa anterior y hay que saber reflejarlo. Un ejemplo muy sencillo, las coberturas de daños, pues oye, los activos de los hoteles, tanto en España como en el extranjero, o sobre todo en el Caribe, hay que seguir protegiéndolos. Los huracanes o los terremotos no entienden de COVID. Tú tienes que seguir protegiendo tus activos que tanto te ha costado tenerlos, ¿no? Entonces, esos activos de repente se quedan sin actividad. Eso significa que no hay clientes, pero tampoco hay empleados. Eso para el mercado asegurador es una agravación del riesgo, porque no es lo mismo tener un incendio, una inundación, donde hay gente todos los días y se puede detectar inmediatamente, o donde no hay nadie, o como mínimo hay un servicio mínimo de mantenimiento. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que saberlo reflejar mejor. Por otra parte, las facturaciones no tienen nada que ver con las previstas y eso es lo que mide la tasa de riesgo de la actividad de una empresa para la transferencia del riesgo. O sea, la aseguradora tiene en cuenta cuánto estás facturando para saber qué riesgo le estás transfiriendo. Con lo cual, bueno, hay un poco de todo, es un traje a medida, pero desde luego el perfil de riesgo de las empresas del sector turístico ahora no tiene nada que ver con previo a la crisis. Por eso mismo y por algunos de los ejemplos que has puesto, me gustaría que nos dijerais los dos y cada uno desde vuestro ámbito, ¿verdad? ¿Cuáles son esos riesgos más expuestos? Bueno, yo voy a decir uno, ¿no? Que quiero decir, yo me hubiese gustado haber tenido un seguro que me hubiera cubierto la paralización absoluta de nuestro negocio en todo el grupo intermundial. La paralización de este negocio, de momento, no va a tener respuesta. Es una interrupción por una orden gubernamental. Toda esa pérdida de beneficios va a ser difícilmente que se soporte. Hago un ejemplo, ¿no? Imaginaos ahora que el sector tiene una menor producción de 100.000 millones, ¿no? Las pandemias vienen antes cada 100 años. Acordaros, la última así fuerte fue la mal llamada fiebre española, ¿no? Entonces, 100.000 millones para pagar el desastre de un año, ¿no? Entonces, habría que pedirle al sector turístico 1.000 millones cada año, ¿no? 1.000 millones por 100, ¿cuánto dan? 100.000 millones. Entonces, deberíamos de detraer de la industria turística 1.000 millones para una protección de algo que no es recurrente, por tanto, no es muy asegurable. Entonces, yo pienso que esto tenemos que ser conscientes que no puede ser, ¿no? Y que no va a ser así. Bueno, yo creo que los riesgos más expuestos son los que tienen una concentración o cercanía de personas, ya sean clientes o empleados, y un ejemplo claro es el sector aéreo, donde se están poniendo todas las normas posibles de protección, ¿no? Lógicamente, la pérdida de ingresos, efectivamente, la pérdida de beneficios es, yo creo que el riesgo más grande desde que a finales de marzo las empresas dejaron de facturar por orden gubernamental, efectivamente. La responsabilidad civil también es un riesgo muy importante porque las empresas están expuestas a una reclamación de un tercero en la que se pueda, digamos, manifestar que no se han tomado todas las medidas necesarias y se ha contagiado por culpa de no haber tomado estas medidas. Es muy difícil de probar, pero es algo que se puede dar, igual que la responsabilidad patronal de hacer referencia no tanto a clientes, sino a trabajadores. Y luego quería hacer un especial
una especial mención al tema de riesgo cibernético. La pandemia, como todos sabemos, ha acelerado muchísimo el ritmo de digitalización en el que ya estábamos inmersos toda la sociedad, y eso conlleva un riesgo enorme al que tenemos que enfrentarnos, trabajo en remoto, datos, fraudes, etcétera. Y no quiero olvidarme del tema reputacional. Estamos en un momento muy crítico donde hemos abierto un plan, digamos, piloto en Baleares con Alemania y estamos esperando que todo salga bien. El 1 de julio se abren las conexiones y tocamos madera que todo va a salir bien, pero hay un índice, una probabilidad reputacional muy importante. Ahí nos jugamos todos mucho en ese sentido. Has hablado de un tema, Juan Carlos, que es el de los riesgos cibernéticos, ¿verdad? Y del incremento que ha habido, lógicamente, de la actividad a distancia. Y a mí lo que me gustaría saber es si habéis detectado también un incremento en los delitos cibernéticos. Si vuestros clientes ya, porque sí que es verdad que nosotros hemos recibido noticias, informaciones de que sí, que ha habido, pues bueno, lógicamente, los malos también trabajan, ¿no? Y han estado, bueno, buscándose la vida también en este momento. ¿Han sacado más partido de esos delitos en este sentido? Sin ninguna duda, Manuel. Ten en cuenta que los wifis de las casas de cada uno de nosotros no tienen los mismos sistemas de protección que tienen las empresas. Con lo cual, independientemente de que el trabajo en remoto tengamos nuestras protecciones, al final es una exposición mucho mayor. Y en nuestro caso, nosotros en España y Portugal somos 1.100 personas, 1.100 empleados, trabajando todos en remoto, pero imagínate, multiplícalo con todos los países de Europa. Entonces, sobre todo, ha habido más intentos de fraude y ha habido más intentos de suplantación de identidad de directivos de primer nivel para hacer... Exacto, para hacer bien transferencias, bien, bueno, emails en su nombre, etcétera, etcétera. Con lo cual tenemos que seguir estando todos muy atentos a todo este tipo de delitos. Has hablado ya has apuntado brevemente, pero me gustaría que los dos hicierais una valoración de otro aspecto muy importante también en esta época, casi incluso a nivel psicológico también, que es la gestión de las personas y de los riesgos a los que se enfrentan las personas en estos momentos desde una doble perspectiva. Por un lado, pues de los empleados y los directivos, pero por otro lado también de los huéspedes, de los clientes, de los turistas, el cliente final. ¿A qué riesgos se enfrentan las empresas en relación a sus clientes y a sus empleados en estos próximos meses? Bueno, empiezo yo y Juan Carlos remata, has metido también ahora los usuarios. Pensamos que desde la facilidad que dan los seguros de viaje o los servicios de atencionamiento, de ayuda en viaje, de asistencia en viaje, creo que tanto el sector hotelero, que hemos lanzado un producto, como para los distribuidores, podremos decir que pueden ir todos esos viajeros con una garantía de confianza en que si tienen la mala pata de un contagio de COVID van a tener cobertura. Ahí no hay ninguna exclusión y, por tanto, se favorece a la industria para que haya viaje y todos tienen soluciones en esa medida. Los empleados y directivos, los empleados lo que tienen que hacer cada una de las empresas turísticas es trabajar, ver qué riesgos. Juan Carlos ya ha nombrado la responsabilidad civil patronal. Hay una responsabilidad civil, hay que hacer bien las cosas, hay que llevar a cabo todas las medidas que se hacen y luego también transferir algún riesgo a sector asegurador, ¿no? Y a los directivos, ni te cuento, los directivos tienen que hacer una buena tarea. Este es un tema importante que ha aparecido. Si ya antes era importante por su propia actividad de directivo, si ya era importante porque viene un nuevo riesgo que es el ciberriesgo, por poner algo. Además, la pandemia ya se va a producir o se puede producir más asiduamente que antes. Luego también hay que garantizar y darle tranquilidad a estos empleados y directivos. Y si es en viaje, lo mejor que tienen que hacer es contratar un seguro de viaje de Intermundial para que vayan totalmente protegidos con seguridad y con información permanente del destino y de si hay alguna historia que hacer que el seguro de viaje se le resuelva.
Te he puesto a Juan Carlos porque estaba riendo mientras metías la morcilla de Intermundial. Lo hace muy bien. Manuel lo hace muy bien, la verdad. Las cosas como son. Mira, Si alguien se tiene que poner una pajarita en pleno chicharra de verano, ese es Manuel, para que Bueno, sepa que es pero él. porque los dos sois muy buenos asegurados míos, por eso lo digo, no por nada más. Mira, yo te diría que la gestión de personas ha sido y está siendo un factor clave en esta crisis. ¿A qué riesgos se enfrentan los empleados y los directivos? O sea, el bienestar integral de las plantillas se ha puesto y se pone en riesgo desde la perspectiva física, emocional, social y financiera. Y eso puede tener un impacto en la cuenta de resultados de las empresas. Es muy complicado. Esta situación requiere mucha comunicación y mucho liderazgo. Nosotros, ya por seguir un poco en la línea de venta de Manuel, sí hemos puesto todo este tiempo un programa le llamamos Tele-Wellbeing, de bienestar, donde se combina una serie de digamos, consejos y sobre el ejercicio físico, la meditación, la nutrición y también incorporamos teleasistencia y telepsicología, porque de verdad que cada uno ha vivido este confinamiento de una manera muy diferente, con mayor o menor motivación, pero es muy necesario que los directivos de las empresas ejerzan mucha comunicación con sus equipos y mucho liderazgo ahora más que nunca, de verdad. Estamos ya prácticamente terminando y a mí me gustaría, dentro de pues, las experiencias que vosotros habéis vivido en este momento, en vuestra relación sobre todo con vuestros clientes, con vuestros amigos del sector, ¿cuáles son las enseñanzas que creéis que hemos extraído de esta situación y cómo creéis que se van a gestionar esos riesgos a partir de ahora en base a esa experiencia que hemos tenido? La gente va a ser, el empresario, vuestros clientes, ¿van a ser más conscientes de la importancia de estar cubiertos? No solo ya por esos seguros que estáis diciendo aquí, sino en general. Es decir, el tener cubiertos los riesgos a los que se puede enfrentar una empresa frente a algo pues absolutamente inesperado, como ha sido este ejemplo. Manuel. Vale. Me dejáis a mí siempre y luego es más fácil apostillar al empolloncillo primero. A ver. Pero luego tú puedes, Manuel, apostillar al que apostille. O sea que aquí puedes entrar cuando tú quieras. Igual que el cliente, aparece ahora un cliente del sector turístico mucho más concienciado por su sanidad, seguridad, la empresa también debe de coger conciencia. Y esa concienciación va a hacer que se sienten mucho más, llamen muchas más veces a Juan Carlos Tárraga, le vamos a poner en primer lugar, o a Manuel López o a otros para decir, a ver, esto sí que lo debo de entender. ¿Cuáles son mis riesgos? Estoy más concienciado de mis riesgos y estoy dispuesta a transferirlos, ¿no? Y probablemente, no solo por las pérdidas que ha padecido el sector turístico, se hagan coberturas mucho más completas. Porque el riesgo que se puede transferir es mucho mejor que no ir a lo que nos ha pasado ahora. Ahora nos va a costar 100.000 millones de euros, ¿no? Oye, podíamos haberlo mutualizado, que es bien difícil, ya lo he dicho antes. Podíamos haber hecho un consorcio, bien difícil. El consorcio de España, que está muy bien hecho, que es una mutualización, también es para una parte, ¿no? Este es un tema muy importante. Entonces, en este momento creo que la empresa también debe de saber invertir más en riesgos, en transferir los riesgos, dejarse asesorar, porque es mucho lo que se juega. Ya hemos visto cuando no hemos tenido bien las cosas bien hechas y aquellas que poco a poco las vaya a aceptar el sector asegurador, vamos a cogerlas, ¿no? Yo ya he hablado antes del consumidor. El consumidor está dispuesto a pagarme 9 euros. También el tour operator, también la OTA y también el grupo hotelero está dispuesto, también la línea aérea está dispuesto, pues tiene que estar dispuesto, ¿no? Igual que el consumidor, la industria tiene que cambiar radicalmente. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que la tranquilidad y la confianza no tiene precio. Yo creo que hemos aprendido o cómo se gestionarán los riesgos a partir de ahora. Yo creo que analizar lo ocurrido nos da la oportunidad de seguir aprendiendo, porque todas las crisis representan oportunidades como palancas de transformación y de demuestran que se pueden hacer las cosas de una manera distinta, en general mejor, ¿no? Yo creo que lo primero es asumir
la vulnerabilidad y estar preparados para escenarios insospechados. Y eso nos obliga a ser, sobre todo, más previsores que nunca y trabajar de verdad en los mapas de riesgos y en los planes de continuidad de negocio con el objetivo de combinar, digamos, a partir de ahora y de cara a futuro, la seguridad y la sostenibilidad para el sector. Pues agradeceros a los dos vuestra presencia hoy aquí, bueno, hoy aquí o en el momento en que cada uno vea este vídeo. Ha sido un placer compartir esta charla con dos buenos amigos como sois vosotros y conocer un poquito más la realidad de un sector tan importante para el turismo como es el asegurador. No sé si queréis añadir alguna cuestión más. Yo ya, como me habéis dejado apostillar, diría que te vamos a pedir a ti y a todos los medios de comunicación, a cada uno de los que hablemos, poner en su justa medida, una vez que ha ocurrido el COVID-19, en su justa medida lo que representa a nivel sanitario, ¿no? Porque está claro que el virus se ha hecho más resistente que la economía. Y como se ha hecho más resistente que la economía, ahora hay que trasladar que probablemente, lo digo ahora como asegurador, probablemente haya más muertes por otras circunstancias médicas y no médicas, las accidentales, en porcentajes superiores a la del COVID. Entonces, no nos hagamos daño. Manolo Molina, por favor, más comunicación. No digo nada a nuestras mayores, los políticos. Si hacemos un poquito más de comunicación, Manuel, nos morimos en Hosteltour. No. Pero en positivo, quiero decir que hay que cambiar. Pero sí que es verdad que habéis hablado los dos, tú ahora y Juan Carlos antes, en relación a la importancia de la comunicación. Yo así que, lógicamente, ¿no? Vosotros habéis hablado de vuestro producto, yo voy a hablar del mío, de la tremenda importancia que ha tenido desde el día 1 la comunicación para la toma de decisiones. Cualquier decisión tenía que ser improvisada, muy rápida, en base a informaciones que te estaban llegando, en muchos casos, contrarias, ¿no? Y el papel de la comunicación, y se ha visto muy claramente reflejado en la comunicación, por ejemplo, que ha hecho nuestro gobierno sobre el sector turístico y cómo ha impactado directamente en la actividad. Entonces, como bien decís los dos, ahora tú, Manuel, y Juan Carlos antes, la importancia de la comunicación, tú, Juan Carlos, hablas de la comunicación de los líderes, de la comunicación de los directivos, de los empresarios, y en tu caso, Manuel, pues un poco de los medios de comunicación, que es lo que nos toca a nosotros. Yo sí, gracias. Sí quiero, Manuel, daros la enhorabuena a Hosteltour, ya lo he hecho otras veces, porque creo que jugáis un papel súper relevante, muy importante en la industria turística. Lo hacéis siempre, pero lleváis desde febrero o marzo con una intensa actividad frenética, yo diría, de comunicación desde todos los ámbitos, desde todos los puntos de vista, que de verdad que se agradece mucho. Pues mira, te digo una cosa, Juan Carlos, es el equipo de Hosteltour, es toda la redacción, es todo el departamento de administración y comercial. Ahora no lo digo solamente porque realmente quien lo merece son ellos, porque a pesar de encontrarnos en un ERTE, como se encuentra prácticamente la totalidad del sector turístico, han estado dando en todo momento el callo, porque realmente entendemos que un medio de comunicación, si normalmente es relevante su labor, en estos momentos lo es todavía más y es esa obligación prácticamente moral con la que nos encontramos. Muchas gracias de todas formas por tus palabras. No, mis felicitaciones, porque es lo mismo, ¿no? La gallardía de estando en ERTE y a pesar de que uno puede asumir cierto riesgo, cierto miedo al contagio, habéis estado en primera línea y bueno, a Juan Carlos, mándale algo, mándale un aceite de tu padre, lo que sea, que os ha puesto en el valor que lo tenéis, en el que tenéis. Muchas gracias a los dos y esperamos vernos pronto la próxima vez, ojalá sea en directo, será una buena señal. Gracias.